muy buenas tardes, ya llegamos a mitad del año, se nos pasó, por lo menos a mí, se nos ha pasado volando este año, o esta mitad de año. Así que nos queda otro medio año que le vamos a tener que poner más pila de la que le venimos poniendo en este año y medio que pasó. Hay temas que nos están preocupando en lo referente a la salud. Ustedes saben que Sanamente sale todos los sábados a las 16 horas por Bernal TV y también lo pueden volver a ver ingresando a la página de Bernal TV y también se repite en YouTube. Así que no tienen excusa para decir no te escuché, no te vi, no me enteré. Las preguntas que le puedan llegar a hacer en el día de hoy a la profesional que me acompaña, lo contestará ella en forma personal, refiriéndose al Face de donde vino la pregunta. Pero háganle preguntas porque seguramente van a surgir algunas y ella lo va a estar contestando luego en forma privada. En el día de hoy hemos decidido tratar el tema del uso del cannabis, porque hay muchas asociaciones que se dedican a esto y también hay muchas opiniones con respecto a este uso. Por eso en el día de hoy le debo agradecer a la licenciada Jimena Formosa que ha accedido a venir hasta Bernal, porque es de Capital, a hacernos una compañía y una aclaración de preguntas que le vamos a hacer con respecto al uso del cannabis. Buenas tardes, gracias por estar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer. Contame primeramente, me dijiste que sos psicóloga, antes de que empezáramos a hablar me dijiste que sos psicóloga, pero te convoco como la presidenta de la Fundación Mamá se Planta y defensora de derechos humanos. Nada más ni nada menos. Mamá se planta. Mamá se planta. ¿Cómo surgió ese título? Bien, Mamá se Planta surgió por las dificultades que tiene cualquier mamá al tener un hijo con algún tipo de discapacidad. Las mamás que tenemos algún hijo con alguna discapacidad nos tenemos que plantar en primero todos los sistemas que maneja el país y después en la vida privada, en amigos, familiares y demás para poder hacer que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida. Nosotros estamos todo el tiempo en la búsqueda de eso y no hay otra forma que plantarnos. Esto me gustó, la explicación del porqué del título, no del objetivo de la asociación, sino cómo se les ocurrió esto, que me pareció de una fortaleza yoica increíble el título. Lo tengo que reconocer. Gracias, es importante. Yo siempre en mi recomendación personal que me hago todos los días, porque una es mamá primero todos los días y después el consejo a las mamás es que nadie conoce a su hijo mejor que una y siempre el consejo tiene que venir del corazón. Hay niños que no hablan, que son no verbales, pero nuestros hijos nos hablan con la mirada, entonces nosotros sabemos de ellos. Exactamente. Bueno, la felicito ya de entrada por el título firme y sin duda que han puesto. Vamos a ir desasnando algunas dudas que la gente me ha transmitido. ¿Qué significa ser defensora de los derechos humanos? Algo tan simple y amplio como defender lo que uno tiene como derecho al nacer. Nosotros trabajamos mucho con el derecho a la salud. Cuando se habla del derecho a la salud, no se habla del libro que tienen los médicos o los profesionales de la salud para tratar a un paciente, sino se trata de la salud toda, de la salud mental, la salud emocional, la salud física, claro que sí, pero hablamos de la posibilidad de que algo le haga bien a nuestros hijos, familiares, amigos o cualquier tipo de paciente. Hablamos de ese tipo de derecho a la salud. Perfecto. Yo tengo
muchísimos años que no lo voy a decir ahora, pero he notado que en las escuelas les falta, no digo que sea a los docentes, sino mismo a los programas que baja del Ministerio de Educación, hablar a los alumnos sobre los derechos. Quizás en quinto año te dicen que es un derecho. Ay, se quedan pensando, derecho, y salen derechos que no le quito mérito a ninguno, pero no con los que realmente uno tiene que saber. Y luego de unos años salieron específicamente el derecho los derechos de los niños, y también salieron los derechos de los adolescentes. Y es maravilloso poder intercambiar con ellos, sea la edad con la que estamos trabajando, cuáles son los derechos de los niños. Y se te queda mirando porque dice, ay, ¿tenía derecho a esto? Derechos y deberes, ¿no? Claro. Tanto de niños como adolescentes. Uno dice los derechos humanos, hacemos una generalidad, y sin embargo, si uno investiga, puede uno transmitir a nuestros alumnos los derechos de los niños y los derechos de los adolescentes. Así que está bueno, y también tendríamos que tener flyer y propagandas en distintos lugares ocupados por los distintos municipios, donde uno pueda pasar y leer por primera vez cuáles son los derechos del niño, cuáles son los derechos de los adolescentes. Y eso está muy lindo cuando los chicos se enteran cuáles son sus derechos. Son el futuro nuestro. Contame cómo empezaste vos con el cannabis. Es una historia personal que me tocó atravesar con mi hijo más chico. Yo tengo 3 hijos. El más chico de ellos hoy tiene 5 años y se llama Constantino. Constantino nació a través de una mala praxis, con una asfixia, tuvo una asfixia neonatal, y a partir de ahí empezó a tener un montón de dificultades desde el día 1 de su nacimiento, como por ejemplo convulsiones de todo tipo, tiene epilepsia refractaria que después se transformó en algo que se llama síndrome de West, una parálisis cerebral motriz severa, hipertensión cardíaca, hipertensión pulmonar, no le funcionaba un riñón, 5 infartos. Puedo estar todo el día acá contando lo que sucedió, pero para ser breve, él desde el día 1 estuvo internado en el Garrahan, que siempre yo tengo sentimientos encontrados con el hospital porque es donde le salvaron en reiteradas ocasiones la vida a mi hijo. Son profesionales de la salud que primero son seres humanos impresionantes. Pero bueno, Constantino a lo largo de sus 5 primeros meses de internación en terapia intensiva tuvo miles de dificultades, era un paciente de muy alto riesgo, con muy pocas probabilidades, casi ninguna, de poder tener una vida prolongada y ni hablar de una buena calidad de vida. A los 5 meses de su nacimiento, Constantino tuvo un infarto conjunto con una convulsión. Los médicos lograron sacarlo de esa situación y vinieron y me dijeron que tenían 2 noticias para mí, una buena y una mala. La buena era que Constantino seguía vivo y la mala era que Constantino se iba a morir. Me dieron un papel que es un desahucio médico que decía que ya no había nada ni médicamente ni humanamente para hacer por Consta, y que me daban una internación domiciliaria para que él dé el deceso en mi casa. El deceso es que él muera en casa. Lo llevamos a casa, le hicieron la internación, lo conectaron a todas las máquinas que él necesitaba para poder vivir. Y Constantino, en ese momento mis otros 2 hijos, Valentino tenía 4 años y Benjamín 9. Y Valentino me preguntó si eso era su hermano, porque estaba conectado a un montón de máquinas, no se le veía la cara por el oxígeno y demás. Yo le dije que sí. Y mi hijo más grande, que tenía 9 años, Benjamín en ese momento, me preguntó si Constantino se iba a morir. Y también le tuve que decir que sí. Y haber verbalizado esa situación, decir yo por primera vez que sí, que mi hijo se iba a morir, me hizo entrar en un nivel de desesperación y de entender que yo estaba esperando que mi hijo se muera, que no podía entenderlo, no podía razonarlo. Entonces me fui a mi oficina, donde tengo la computadora, puse tratamientos para chicos con convulsiones,
me aparecieron miles de videos en YouTube donde había niños con patologías parecidas a la de Consta, con ya 9 años, 10, 15, que tomaban algo que se llamaba aceite de cannabis. En ese momento, hace 5 años, fue la primera vez en mi vida que yo escuché esta palabra aceite de cannabis. Yo no tenía ni un conocimiento de esto. Y empecé a ver videos, miré videos toda la noche y me di cuenta que el cannabis era marihuana. Y ahí tuve mi primer problema, porque yo tenía un prejuicio excepcional con respecto a la marihuana. Para mí la marihuana era mala, para mí era marihuana, porro, delincuentes. Y no me iban a sacar de esa situación. Yo veía un chico con rasta y me cruzaba la calle. Ese era mi nivel de ignorancia. Bueno, Consta no tenía un plan B. Entonces me puse a buscar marihuana por cielo y tierra para hacer este famoso aceite de cannabis. La historia es muy larga, pero Constantino logré conseguir este aceite de cannabis de un chico con rastas hasta los tobillos, que es el ángel de Consta. Consta empezó a tomar un aceite y Constantino, como estaba completamente paralizado, él cuando estaba despierto miraba arriba un punto fijo y no parpadeaba, y si no, bueno, tenía los ojos cerrados. A los 4 días de tomar cannabis, Constantino bajó la mirada y me miró por primera vez y parpadeó. Fueron 10 segundos, nada más. Pero yo empecé a gritar en mi casa que Consta parpadeaba, que me estaba mirando, que se había conectado. Vinieron y Consta estaba igual que siempre. Y yo en ese momento siempre le digo que yo me casé con la planta. Yo no entendía ni por qué la había hecho bien, ni qué había pasado, no entendía absolutamente nada. Pero sabía que era por ahí, porque nunca había sucedido en 5 meses eso. Entonces empecé a investigar, empecé a averiguar de qué se trataba esto del cannabis, intenté acercarme a fundaciones, a asociaciones, a ONGs, me dieron información, pero siempre lo digo y siempre trato de repetirlo, los que me ayudaron desinteresadamente y de una manera tan amorosa fueron los cultivadores, que era lo que yo le tenía miedo. Vinieron, me enseñaron a cultivar cannabis en mi casa, me enseñaron a hacer aceite y Constantino empezó a tomar cannabis. Constantino, al tiempo de tomar cannabis, él dejó, sus convulsiones eran cada vez más espaciadas, se empezó a mover, él estaba completamente paralizado, empezó a conectarse, le empezamos a sacar las máquinas. Y hoy Constantino, después de 5 años, es un niño que está completamente feliz, come solo, no convulsiona, y está muy bien de salud y sobre todo está feliz, que es lo que nosotras las mamás buscamos y le explicamos a los médicos. Y era todo un tema porque Consta tomaba muchísima medicación, muchísima medicación. Y nada le funcionaba, sino que esta medicación hacía que él esté peor. Entonces con el tiempo se le fue bajando y Consta no toma absolutamente ninguna medicación y toma solamente aceite de cannabis, que es algo sumamente amable con el cuerpo. Yo a veces me siento ridícula defendiendo tanto una planta, porque así como riego el helecho de mi casa, riego la planta de cannabis y es una planta. Y pienso como algo tan sano puede generar tantas cosas malas en la gente. Y después con el tiempo me di cuenta que es falta de información. Claro, pensamientos negativos, exacto. Es solamente falta de información, es la misma ignorancia que yo tenía del tema. Entonces empezamos a hablar con otros padres querían el aceite, empezamos a hacer muchísimos rápidamente y se armó Mamá se planta. Bien, muy bien. ¿Qué pasa con los tratamientos medicinales alopáticos conjuntamente con el cannabis? El cannabis en línea general es complementario con la medicación alopática. Claramente todos los padres familiares lo que queremos es que nuestros hijos no tomen medicación alopática, porque sabemos que cualquier tipo de medicación alopática a largo o a mediano y a veces a corto plazo es sumamente dañina con el cuerpo. Hablo de, no sé, chicos que tienen retrasos madurativos severos por la medicación, chicos que no les funciona un riñón por la medicación, o como a mi hijo que le dieron 2 infartos.
pero el cannabis es tan amable con el cuerpo que es complementario a casi cualquier tipo de medicación. Entonces uno va tratando, siempre los que tenemos la suerte de estar acompañados de médicos, de decir, bueno, si el cannabis va funcionando con respecto a lo que nosotros necesitamos, vamos tratando de bajar muy despacio, siempre con la ayuda del médico, que es el que sabe, nunca... El médico alopático. El médico, neurólogo, el pediatra, bien. lo que necesite ese paciente. Siempre le explico a todos los padres que no saquen medicación solos, porque es medicación muy severa. Entonces el profesional de la salud es el que los tiene que acompañar. Exactamente. Y siempre que haya un buen profesional del otro lado, te va a acompañar. Exactamente. Y un buen profesional te va a decir, no, mira, yo no te acompaño. Si te dicen eso, cambia de médico, porque siempre antes de ser un buen profesional hay que ser una buena persona. Siempre. Porque están tratando seres humanos, no son números. Y uno como papá tiene derecho a elegir al profesional que queremos que esté acá venimos con el derecho a empoderarnos de nuestro tratamiento. Exactamente. ¿Lo creen como un tratamiento o un paliativo? Puede funcionar para las dos cosas. Puede funcionar para las dos cosas porque nosotros desde Mamá Se Planta no hablamos solamente de la calidad de vida, sino también de la calidad de muerte. Nosotros tenemos muchísimos niños, usuarios, que tienen cáncer terminal, por ejemplo, o adultos que tienen cáncer terminal, y no es lo mismo ver a un niño morir sin saber dónde está, con muchísimo dolor, que ver a un niño en los últimos horas o días de su vida riéndose con sus hermanos, con sus padres y sin sentir dolor. Es muy fuerte eso, pero... Así que también puede ser un paliativo para el dolor, para las personas que tienen reuma, artrosis, dolor muscular, puede ser un paliativo perfectamente y sí un buen tratamiento definitivamente. ¿Hay organizaciones que autorizan el cultivo? Sí, a ver, no es una organización la que autoriza el cultivo, es el Estado. El Estado el que autoriza el cultivo. Exactamente, el Estado, a ver, ¿qué es lo que se logramos entre las cientos de organizaciones que hay en el país? Logramos que exista un ReproCan, que es un programa en donde el médico te autoriza a consumir cannabis y a poder cultivar, autocultivar, que es nuestro reclamo desde el día 1 hace muchos años. ¿Por qué es nuestro reclamo? Porque yo en mi caso, por ejemplo, como muchos padres y usuarios de todo tipo, ya sabemos, ya hicimos la búsqueda de qué es lo que le hace bien a nuestros hijos, porque el cannabis no es una sola planta, hay cientos de miles, y es toda una búsqueda, y saber ya lo que a tu hijo le hace bien, yo no le quiero dar otro tipo de aceite, yo le hago esto lo hace bien, y nosotros decimos equipo que funciona, equipo que no se mueve, porque nosotros estamos hablando de patologías muy severas, de que si le damos otro aceite, por ahí empieza a convulsivar de vuelta, o se empieza a poner espástico por la parálisis, o miles de cosas. Así que se logró este paso de tener el ReproCan, que yo siempre digo, faltan muchas cosas, pero es un paso más. Así que vamos hacia, espero que la planta sea libre en algún momento en Argentina. Igual hay que ser muy respetuosos, uno como papá, me imagino la desesperación de ver a nuestro hijo bien, pero también hay organismos que regulan, por suerte, muchísimas cosas, ¿no? Sí, no, nosotros, a ver, hablamos siempre con información. Claro. La información con respecto al cannabis, por ejemplo, no hay una sola muerte en el planeta Tierra por consumo de cannabis en cualquiera de sus usos. Entonces yo teniendo esta información, primero como mamá, teniendo todos los prejuicios que yo tenía, yo sé que si le doy el jarabe entero de levetiracetam a mi hijo se muere, sin ninguna duda. Y yo le doy medio litro de aceite de cannabis y no sucede nada. Entonces teniendo esta información, primero es un alivio poder darle algo que sabemos que es amable con el cuerpo, y después poder encontrar, porque es toda una búsqueda, como te decía antes, la excelencia en esto. A ver, nosotros estamos acostumbrados, que es lo primero que me pasó a mí, en ver
lo negativo del cannabis. Nosotros asociamos el cannabis o la marihuana con lo delictivo. Absolutamente, siempre decimos marihuana y hablamos de lo delictivo. Y nadie que quiere ir a robar, el consumo de cannabis de manera recreativa, por decirlo de alguna manera, no hace delincuentes. Primero uno es un delincuente y después consume cualquier cosa que quiera. Hablamos de alcohol, drogas duras, marihuana o lo que sea. Como verán, es increíble todo lo que estamos aprendiendo. Vamos a tomarnos 30 segunditos para hacer un corte comercial y retomamos, que ni se imaginan todo lo que falta. Muchísimas gracias. Bueno, ahora yo te voy a decir lo que investigué. Retomamos, me había adelantado a hablar. Vamos a hablar un poquito del registro de autorización de las personas en tratamiento, ¿no? Por supuesto que hay un registro de las personas que están en tratamiento con cannabis. Para esto, sino que cualquiera debe haber un registro. Primero, los datos de la persona que está en tratamiento. Corregime si algo digo mal, el cultivo o las plantas o sus derivados. Eso también tiene que estar registrado. Debe estar registrado el médico que prescribe el tratamiento. Exacto, no puede ser cualquier médico, tiene que estar registrado en el ReproCam. Ni cualquiera, ni que no haya. No, hay muchos de hecho claro, que por son los eso que nos acompañan. Que tiene que estar registrado. Tiene que estar registrado, no puede cualquiera. Tiene que estar avalado por un profesional que lo va a sugerir. Exactamente. Y también es importante que haya una ONG vinculada a la salud. Sí, que las hay, son muchas. Qué bueno que se encuentren. Y muchas en todo el país, gracias al universo. Datos que hay que tener sobre el paciente. Primero, bueno, el nombre, apellido, la edad cronológica, porque puede haber pacientes con un deterioro y tener una edad mental, y a diferencia de una edad cronológica. Deben estar en tratamiento, avalado, que alguien lo sugiere o alguien lo indica. Debe constar un representante del paciente que responda, porque el paciente quizás según cuál es la patología no pueda responder. Debe haber un representante que se haga responsable de lo que suceda en el tratamiento. Debe haber un cultivador, reitero. Debe haber una ONG que apoye este tratamiento y el profesional que prescribe que este tratamiento puede estar llevándose a cabo. Esos son algunos que quizás después van cambiando y van aumentando los datos que se necesitan. ¿Quiénes pueden registrarse o registrar un cultivo? Hoy tenemos la posibilidad de tener cultivadores solidarios, se llaman, que cultivan para terceros. En Argentina, en el mundo en general, los cultivadores son los que saben del tema. Nosotras las madres no tenemos ni idea de cultivo. En línea general, cuando uno empieza, yo nunca había visto una planta de cannabis en mi vida. Entonces, hoy las mamás que arrancan a incursionar tienen la suerte de tener cultivadores que son excepcionales, cultivan de manera orgánica. Entonces hay cultivadores que pueden registrarse y cultivar para, por ejemplo, mi hijo, en el caso de que yo no pueda hacerlo. ¿Que pueden o deben? No, pueden y, a ver, hay cultivadores que pueden, porque esto es una elección. No todos los cultivadores quieren registrarse en el ReproCam porque esto es algo muy nuevo. Nosotros siempre hablamos, cuando hablamos de cultivo de cannabis medicinal y terapéutico, enseguida se asocia a lo delictivo y nosotros siempre explicamos que nosotros no tenemos nada que ver, el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, no tiene nada que ver con la salud. Entonces nosotros no los queremos adentro
de nuestro trabajo. O sea que hay cultivadores que no están registrados. Hay muchos cultivadores que no están registrados por este miedo que, como a todo lo nuevo, a que se lo asocie con lo delictivo, de pronto con el consumo. Porque uno habla de marihuana y ¿qué piensa? En algo delictivo, automáticamente, por falta de información. Exacto. Te estaba diciendo quiénes pueden registrarse. Cultivadores también, padres, madres que saben cultivar también. Primero por indicación médica. Segundo, firma de consentimiento. Claro, por ejemplo, tutores responsables. En el caso de mi hijo, me anoto yo. Claro. Yo soy la tutora responsable de él. Exactamente. O el papá, bueno, cualquier tutor responsable. Exactamente. Cumplir con los requisitos y condiciones en tiempo y forma Siempre. que se pide, que las ONG piden. Esto también es necesario. Fundamental, si no, no te dan el permiso. Y después supe que hay una aplicación para el celular que se llama Mi Argentina, Sí. Corregime si está mal, Está bien. que cualquiera de nosotros podemos ingresar y asesorarnos, averiguar, ayudar. Mi Argentina, ahí está el ReproCan, dentro de Mi Argentina. Ahí vos entrás a la página de Mi Argentina, te registrás y ahí tenés todos los pasos a seguir para tener el permiso para cultivar en tu domicilio. Las cosas hay que hacerlas por derecha. Y es fundamental, es lo que venimos buscando hace mucho tiempo, porque todo, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, en cualquier persona que cultive, lo que sucede es que yo, me pasaba algo en mi casa, entraba a un delincuente, se incendiaba mi casa, pasaba cualquier situación de la que sea y yo no podía llamar a la policía, porque tenía las plantas de mi hijo ahí. Y a mí me trataban como una narcotraficante. Entonces, nosotros tenemos derecho, esta planta le ejerce el derecho a la salud a un montón de personas, en mi caso a mi hijo. Entonces nosotros no entendíamos, de hecho todavía no lo entendemos, cómo puede ser que si con una investigación muy simple uno puede saber quién es un delincuente y quién no. Nosotros trabajamos para preservar nuestro derecho. Esta planta hace que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida. Entonces, hace mucho estábamos buscando y seguimos, porque esto es como que llegamos al principio, digamos, estábamos buscando que se nos respeten esos derechos, porque los tenemos todos. Jimena, yo creo que, como en muchos otros ámbitos de la vida, hay quien hace las cosas bien, hay quien hace las cosas mal, y hay quien hace las cosas aprovechándose de lo que está bien. Eso sí. Entonces, claro, entonces un ente regulador tiene que existir siempre, porque la vecina lo hace y yo por qué no, pero vos lo haces, como vos decís, por la salud de tu hijo, y esta otra persona lo hace con otra finalidad. Pero eso es así, bueno, en todos los ámbitos. Entonces está bueno que las leyes que salen a partir del cannabis piensen bien punto por punto y no se contradigan en algunos puntos, ¿no? ¿Qué cosas, por ejemplo, pueden ser alarmantes? Primero, yo lo estuve pensando, que sea permisivo. Puede llegar a ser alarmante que sea permisivo tener planta de cannabis. Puede ser alarmante, dije yo. Por esto que te estoy diciendo. Puedo tener vos, puede tener yo, ¿verdad? Y después es la consecuencia para el uso. Sí, a ver, la idea es como todo, es cualquier cosa, el consumo en exceso es malo. Una persona que consume mucho alcohol puede subirse a un auto y matar a alguien, puede tener un ataque de violencia y matar a alguien. Todavía en la historia de la humanidad no pasó con el cannabis. En realidad quise decir marihuana, no cannabis. Sí, es lo mismo. Pero claro, cannabis es el nombre para aclarar, claro. La marihuana se conoce como nombre popular. Yo le digo cannabis por una cuestión de que le digo así desde el principio. Pero regular siempre está bien en el regular el derecho. Cuando uno empieza a regular desde la prohibición ya está mal. Cuando uno empieza a regular desde el derecho, que es lo que nosotros buscamos,
ahí está bien, porque nosotros decimos el uso, el consumo de alcohol es el primer, a ver, si vos te pones, ¿por qué mueren las personas? Es el alcohol, lo primero. Después las drogas legales, y el cannabis en esa lista no existe. Entonces, ni siquiera estamos hablando ni siquiera del consumo recreativo o del consumo de adulto responsable. Yo, por ejemplo, cultivo hace varios años, no consumo cannabis. La gente dice, ay, todos los que quieren el cannabis legal consumen. No es así. Yo no consumo cannabis porque primero no tengo nada para consumirlo, pero sí lo cultivo porque tengo la necesidad de mi hijo. Tenés una claridad mental de para qué lo tenés. Eso es importante. Otra de las cosas que las plantas tienen que estar florecidas y tienen que haber entre 1 a 9 plantas por lugar, por familia, por casa. Se permiten 9 plantas florecidas por hasta 9 plantas florecidas. Ese es lo máximo por ahora. ¿Por qué se dice florecidas? Porque las plantas tienen un estadio, primero son semillas, después germinan, después son plantas que están vegetando y no tienen flores, y en el último estadio es lo que se usa para hacer el aceite, por ejemplo, las flores. Y vos podés tener vegetando varias plantas y después hacerlas florar, que bueno, son procesos que hay que aprender, que son a veces un poco tediosos, pero se permiten hasta 9 plantas en 6 metros cuadrados. Exactamente, hasta 6 metros cuadrados por cultivo. Estaba pensando en las personas ansiosas que obviamente van a esperar a que florezca la planta, pero por la duda debe tener más. Quizás esto también tiene que ver, por eso ponen un límite para que no se expanda, y también un límite geográfico de los 6 metros cuadrados. El límite es porque es algo nuevo. Esto es algo experimental, porque nadie sabe en realidad cuántas plantas necesitan. Hay gente que necesita 30 y otras que necesitan 2. Entonces es algo experimental para ir regulando, viendo qué necesita cada uno. No es lo mismo lo que necesita alguien para el dolor que lo que necesita un chico de convulsión, otra persona que tiene cáncer, fibromialgia, depresión o trastorno de la personalidad. Claro. Y tampoco es la misma planta, y no todas las plantas generan la misma resina, que es lo que se saca para hacer el aceite. Es amplísimo el tema, por eso se dice, bueno, pongamos un número, fueron 9. Puede ser una sola en ese espacio y esa planta puede ser enorme, depende. Y hay que formarse. Hay que formarse. Nosotros hacemos talleres de cultivo, hay muchas organizaciones que lo hacen. Es importante saber cultivar. Hay cultivadores, los cultivadores son las personas más solidarias que yo conocí en este medio. Son personas que tienen el conocimiento, los médicos tienen el conocimiento médico, y los cultivadores de cultivo, yo siempre separo las cosas. Y hay que formarse, no hay otra forma, hay que educarse. Nosotros las fundaciones estamos para educar a la sociedad. Claro, seguro. Y dar a conocer estas cosas que están ya planteadas en la ley. El cultivo debe ser interior y no cultivo exterior. No, exactamente, no. Se habla de indoor cuando el cultivo es interior, pero puede ser exterior y tiene que estar cubierto. Sí o sí, por ejemplo, yo lo puedo hacer en el patio de mi casa y puede estar cubierto. No necesariamente tiene que ser cultivo interior. Pero no en la vereda. No, o sea, siempre hablamos de, la ley habla de el domicilio privado de cada usuario. Bueno, que está bueno. No se puede hacer en una plaza, por ejemplo. Pero está bueno esta aclaración que vos estás haciendo. No, pero ni acá ni en ningún lado del mundo. ¿Por qué? Tengo derecho, voy, pongo en la plantita en la vereda de casa. Pero los derechos de uno terminan cuando empiezan los del otro. Eso es así, uno tiene derechos y responsabilidades. Derechos, a ver, la ley plantea el domicilio personal de cada uno, por eso tenemos ese registro que hablábamos antes. Y este registro, este permiso te dura 1 año. Todos los años tenés que renovarlo. Perfecto, perfecto. Se puede transportar de 1 a 6 frascos de 30 mililitros o hasta 40 gramos de flores secas. Exacto, porque el cannabis no es solamente el aceite de cannabis, sino también es el cannabis combustionado, el cannabis vaporizado, el cannabis en crema, el cannabis en jabón. Hay cientos de usos. Según para qué uso.
hay algunas dudas que surgen también leyendo toda la información que puede haber, que hay mucha, y como yo siempre digo, ojo, donde investigamos. Y también uno se lo dice a los alumnos, Es importante. o en la universidad cuando uno da clases, ojo que, no voy a nombrar a nada, pero te metes en internet y te pensás que todo eso que dice ahí es verdad. No. Ojo, ojo. Por eso una de las dudas es cómo saber que cultivan para uno y no para comercializar. Y eso es imposible saberlo. Claro. A ver, digo imposible, el Estado es muy simple. Si vos tenés, yo siempre le digo a todo el mundo, o cuando voy a hacer una entrevista, una conferencia, si vos tenés una Ferrari roja en la puerta de tu casa y no trabajás, o tu trabajo es de colectivero y algo no está bien. Hay que usar el sentido común. Y yo se lo explico cuando voy al Congreso y le digo a todos, le digo, chicos, por favor, ¿qué me van a investigar a mí que tengo un kiosco? O a una mamá que vive, entrás, mirás 5 minutos de tu vida, te tomás y te das cuenta. El narcotráfico no está acá. El narcotráfico vive en barrios privados, en mansiones, en gente multimillonaria, en BM, en Ferraris. No están gente que sube en colectivo, que tiene el certificado único de discapacidad de su hijo. Son estigmas que se crean o mitos que se crean respecto a las 5 minutos de adicciones. investigación alcanza y sobra para darse cuenta quién cultiva para comercializar y quién cultiva para uso recreativo personal, uso medicinal, uso terapéutico. 5 minutos, sentido común. ¿Quién asegura el seguimiento médico? Que esto también me preocupó. No, el seguimiento médico te lo tiene que asegurar el médico. Después uno puede... No, yo Estado. Sí. ¿Quién asegura que vos haces un control de tu hijo? Y es como el que va, yo Estado, ¿quién asegura que vos llevas al pediatra a tu hijo? Esto es exactamente lo mismo. Eso es responsabilidad individual de cada padre, de cada madre, hacer el seguimiento correspondiente, como quien asegura que te vacunes a tus hijos. Esto es lo mismo. No es que el Estado tenga como obligación, no sé, visitarte cada 6 meses, eso es lo que yo digo, al revés. No, porque pregunto al revés. No se puede plantear, no se puede hacer. Eso es imposible que el Estado pueda ver que vos vayas al médico y que el médico te diga que sí, seguís tomando cannabis. Es imposible por la demanda enorme que hay en el país. No hay la cantidad física de gente para hacer ese trabajo. Entonces esto es responsabilidad individual. Y acá es donde uno tiene que decir, bueno, yo lo llevo a que el médico lo siga. En realidad lo que hace el médico es hacer un seguimiento. Es ir viendo cómo va el paciente, si está mejorando, si no, si le va funcionando, si no. Y eso depende de los padres, en el caso que sean padres, o uno, si es usuario uno y ya es adulto, ir haciendo el seguimiento que corresponda. Le decimos a la gente que si están interesados en leer y informarse sobre esto, o informarse, está la ley 27350 para leer muy detenidamente y por lo menos, yo siempre digo formarse, ¿no? De estas cosas nuevas, que uno no sabe si en algún momento lo va a usar o si en algún momento va a tener que orientar a alguien. Entonces cuando yo digo uno agarra la internet y se piensa que todo es correcto y exacto, no siempre es así. Uno tiene que tratar de recurrir a distintas fuentes y mucho más cuando se trata de la salud. Pero está la ley 27350 para asesorarse. No digo que la ley sea perfecta. No. No lo es. De y hecho, no me voy a meter en eso porque no quiero pelear con nadie. No Pero... es siempre yo digo, llegamos al principio de obtener derechos, que ya los tenemos, claro, pero que esté escrito, a ver, nuestra ley, tenemos una ley de cannabis y tenemos una ley de drogas, y entre ellas se contraponen, y depende del juez que te toque. Hay padres que antes de que salga el ReproCan, que todavía están presos por cultivar para sus hijos.
Y es ahí donde yo digo, y el sentido común del Estado, que no van a ver dónde vive y cómo vive esa gente, y hay padres que están presos, que tienen a sus hijos enfermos, y no tienen, siempre hago el chiste de la Ferrari, no tienen una bicicleta. Entonces hay que usar el sentido común, porque nadie quiere levantarse y cultivar cannabis para tu hijo que está enfermo, nadie. Seguro, obviamente. ¿En la ley hay una diferencia entre paciente y cultivador? A ver, ¿O uno tiene que saber la ley no habla de diferenciar? cultivador. Y ahí tenemos un problema, porque si yo tengo a mi hijo que está en constantes internaciones, yo no puedo cultivar. Necesito que un cultivador lo haga. Yo tengo usuarios, niños que están internados porque tienen cáncer o cualquier tipo de patología severa que están en constantes internaciones, esos padres no pueden cultivar. Necesitan de un cultivador. Y la ley los persigue. Entonces, acá es donde necesitamos sacar el Ministerio de Seguridad de algo que se trata de salud. Por eso tratamos de decir, bueno, que el ReproCan empiece a ser más amplio, empezar a ver cómo funciona. Ha habido allanamientos de cultivadores que cultivan para otras personas y tenían el permiso, pero la policía no estaba informada de esto. Entonces, cuando la policía no está informada y se mete en la salud, es un problema, porque la policía debe estar capacitada para lo que necesita hacer, que esto es salud, como salud mental, cualquier tipo, tiene que estar capacitada. Nosotros no podemos ser perseguidos por algo que se supone que tenemos que ser cuidados. Y los cultivadores tampoco, ellos tranquilamente te pueden decir, no, mamá, discúlpame, pero yo no quiero que me vengan a romper la puerta de mi casa para cultivar para tu hijo que tiene cáncer. Y de hecho hay muchos cultivadores que se arriesgan y lo hacen igual. Lo hacen igual. Bueno, el tiempo nos apremia. Fue maravillosa la charla, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Bernal TV te va a invitar todas las veces que sea necesario. Así que agradecemos a Bernal TV. Sanamente va a seguir con este tema y con todo lo que tenga que ver en prevención para la salud. Muchísimas gracias por habernos escuchado, mirado, y nos reencontraremos el próximo sábado si Dios quiere. Muchísimas gracias, Jimena. Por nada. Felicitaciones. Gracias.